a sus hogares y compartir este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, quien merece todo honor y toda gloria. Queremos agradecer principalmente el que, por la misericordia de Dios, estos medios Él nos haya dado para poder estar junto a ustedes y decir gracias, Dios mío. Padre, gracias por esta misericordia tan grande de darnos esta nueva oportunidad de estar junto a todos mis hermanos por fe, Señor, en un culto de reunión en donde hay muchos de tus hijos esperando el poder participar, disfrutar de las alabanzas, escuchar la palabra y todo para tu gloria, Padre amado. Gracias por cada uno de ellos. Y este día, Señor, este día muy especial, porque sí lo es el recuerdo de la resurrección de Jesús. Tal vez no haya sido este día, Señor, pero sí lo es en la memoria de muchos cristianos. Y esta hora queremos decir gracias. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que hiciste por nuestras vidas, por ese sacrificio perfecto, por ese amor tan grande dado, Señor, y la esperanza para todos nosotros. Padre, queremos agradecer por cada uno de aquellos quienes están en sus hogares. Están esperando, Señor, recibir de ti el gozo, la paz y respuestas a todo aquello que necesitan. Señor, tú eres el único que puede guiarnos y tomar el control de toda situación. Bendice estos equipos y estas ondas donde quiera lleguen allá, Señor, una atmósfera diferente, esté tu presencia dirigiendo y todo sea hecho para tu gloria. Padre, lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a escuchar, sí, las alabanzas. ¿Estamos preparados? Vamos en el nombre de... Sé que no merecía nada, a su perdón llegó. Mi corazón es tu morada, gratuito soy. Jesús,
Qué bueno es el Señor, maravilloso, pero maravilloso, porque Él nos alienta cada día, su amor, su misericordia. Quiero enviar desde este lugar un gran saludo para todos mis hermanos de todos los lugares en donde nosotros tenemos la oportunidad de llevar la palabra, de compartir con mis hermanos allí los voy a nombrar primero, a los hermanos de Manantiales, de Pabellón, de Codigua, Culiprán, Tantehue, Los Guindos, me falta ahí Popeta, Mandinga, tenemos Belivía, por cierto, gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están siempre atentos y participando de los cultos. Un abrazo muy grande para mis hermanos en Esmeralda, El Tropezón, Puangue y vamos a Cuncumén. Entonces podemos decir gracias a Dios por cada uno. Y más allá, hay muchos, pero muchos hermanos y aún en otras naciones que por casualidad allí nos encontraron. Quiero enviar también para ellos un gran saludo, decir, estamos orando por todos, porque esa es nuestra responsabilidad, orar los unos por los otros. Algo que es fundamental en el pueblo de Dios. No tenemos un solo hermano al cual debemos orar, porque todos somos partes del cuerpo de Cristo y agradecemos a Dios por entenderlo. Y sé que usted también lo ha entendido y usted está orando, pidiendo, y ese clamor va a llegar a la presencia del Señor. Eso se llama unidad, esa unidad que Jesús pidió antes de ir a cumplir con ese gran sacrificio. En San Juan 17 lo relata muy bien. Y ahí dice que sean uno como tú y yo, Padre. Y esa que sean uno es en nuestra oración, en nuestro clamor, en la unidad en Cristo. Eso nos identifica. Y debemos seguir cada día esforzándonos, buscando el rostro del Señor, porque anhelamos sus respuestas. Independiente cual sea su necesidad, pero creo que el mundo entero en esta hora está necesitando algo más. Y en Isaías 53 hay algo que nos marca mucho cuando estamos un poco adoloridos y con dificultades. Nos dice Él, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, tenemos esa convicción que ese sacrificio, que esa muerte, hay algo que debemos tener siempre presente. Dios Padre dio lo mejor que tenía por amor a nosotros. Y Él molido fue por nuestras rebeliones, y por esas llagas que sufrió, nosotros fuimos curados, fuimos sanos. El pueblo de Dios fue sano. Allí debemos creerlo, declararlo cada día en la presencia del Señor, buscar su rostro, porque de seguro tenemos respuesta. Porque siempre para Él es toda la gloria y toda la honra. Y por ese sacrificio hermoso que fue cruento y feo, pero hermoso para nosotros, porque trajo esperanza a nuestras vidas, podemos gozarnos en su presencia y declararle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Qué maravilloso, ese es nuestro Dios. Vamos a una alabanza, adoración, porque Él es digno de todo honor y de toda gloria. Pero antes vamos a orar. Sí, vamos a orar y pedir al Señor por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos agradecer por ese amor tan grande dado para nosotros.
No somos merecedores, pero tu amor ha estado allí y podemos decir gracias. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres Dios bueno y santo. Nadie como tú. Nos bendice, Señor, nos bendice poderosamente saber que ese sacrificio fue hecho por amor a nosotros. Y Señor, y en esta hora tal vez hay algunos que están enfermos, sufriendo sin esperanza, pero para nosotros, tus hijos, podemos decir gracias por ese sacrificio, gracias por esa sangre vertida en la cruz, por esas llagas que por ellas fuimos nosotros curados. Lo creemos, lo proclamamos y bendecimos tu nombre, porque tú has sido lleno de amor para con nosotros. Padre eterno, gracias. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás en medio de tu pueblo a través de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy.
mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mí y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa, solo la iglesia, y que al final yo hizo el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegar a preguntar ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y he estado lejos de tu compasión. Todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, drogada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a Dios de tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Pueden alzar su voz. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, Él lo conoce, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre
Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo hacia sus hogares. A todos aquellos que realmente han entendido que el día domingo es del Señor y hay que darle el tiempo al Señor. Es por eso que nosotros también nos esforzamos cada día para llegar a ustedes en estos tiempos difíciles. Agradecemos al Señor por tener esta comunión con ustedes, porque eso es lo que Dios nos enseña, la comunión de los santos. ¿Y qué une a la comunión de los santos? Su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas. Entonces debemos estar siempre dispuestos para darle el tiempo al Señor. Así que en esta hora quiero saludar a mis hermanos, a mis hermanas, quiero saludar a los líderes de la iglesia, saludar a los hermanos de los campos, ¿no es cierto?, desde Cuncumén, Puangue, tenemos también allí en Tropezón, Esmeralda, Melipilla, todos nuestros hermanos de Melipilla, también los hermanos de Culibrán, los hermanos de Pabellón, ¿verdad?, de Tantehue, Popeta, y también los hermanos de Panantiales. Un saludo para ellos, para todos ustedes, un saludo para los hermanos también de Mandinga y todos los sectores donde llegamos. Y todos aquellos nuestros amigos que nos escuchan siempre, porque reciben la palabra del Señor y ellos sienten que su vida, al escuchar la palabra de Dios, descansa, les da descanso. Y eso es lo que Dios da, descanso de un mundo el cual nos está atormentando día tras día, a causa de que el Señor en su palabra dice que si yo no os afligiere, vosotros no os tornaríais. Y el tiempo del Señor Jesús está muy cercano, su segunda venida a buscar a sus hijos. Es por eso que hay problemas muchas veces, inclusive en los hogares de los cristianos, porque el juicio de Dios dice que comienza por la casa de Dios. No se olvide eso usted. Si está pasando dificultad, está pasando un problema, porque Dios desea que usted se acerque más, tenga una mayor comunión con Él, usted se interese más por Él, se interese por su salvación que le ofrece gratuitamente. Amados, y estamos en un tiempo preciso para hablar de lo que es, ¿no es cierto?, la vida de Dios, y la muerte también en Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Usted ponga mucha atención a la lectura que vamos a tener. Ella se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Usted puede compartir allí en su hogar la palabra. San Juan, capítulo 11. Y dice así. Dice que en el versículo 17, busque el versículo 17. Este día domingo, como es del Señor, le vamos a dar el tiempo para que busque la palabra del Señor y usted la tenga también ahí para que juntos podamos aprender lo que Dios quiere darnos hoy para ponerlo en ejecución, creerlo con nuestro corazón y esperarlo como una promesa firme de Dios. Eso es lo más importante de un cristiano, creer la palabra, creer las promesas y mantenerla en nuestra vida, anidarla en nuestro corazón, creyendo de que el Señor es fiel para cumplirla en nosotros. Así que, amado, vamos a dar lectura en Juan capítulo 11, versículo 17. Jesús, la resurrección y la vida, dice. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que su amigo Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Padre, te damos muchas gracias por esta su palabra, por su amor, por su bondad, porque nos enseña, Señor amado, sobre esto tan importante y tan relevante en la vida de los cristianos, de los que creen, de los que han recibido a Dios en su corazón, la resurrección de los muertos. Padre, ayúdanos para entender, ayúdanos para comprender lo que antes no entendíamos y ponerlo por obra y esperar, Señor amado, paciente, ese día glorioso en que tú nos llamarás para vivir eternamente contigo. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, para la persona que cree en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin. Amén. No es un trágico fin. Eso es. La muerte para el cristiano no es un trágico fin, sino es un momento de victoria en el Señor, porque la victoria la dio Cristo en la cruz y en su resurrección. Entonces quiero conversar con ustedes tomando estos dos versículos, ¿no es cierto?, el 25 y el 26, ¿verdad?, en que nos dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Me entiende? Y el 26, y todo aquel que vive, usted está vivo, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, usted cree también, no morirá eternamente. Y Jesús le dice, pero también le hace una pregunta. Y esta pregunta es válida para usted también. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque la palabra de Dios hay que creerla, y la salvación, tanto la resurrección, la vida del cristiano, es una constante fe día tras día hasta que el Señor coronará esa fe con la resurrección de los muertos a vida eterna. Entonces quiero yo plantearles algo para que si hay alguien que realmente no ha tomado en serio esto, pueda entenderlo. ¿Qué significa realmente la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que significa la resurrección de los muertos? Entonces, vamos a ir al capítulo 37, versículos 5 y 6 del libro de Ezequiel. Dice, así ha dicho el Señor Jehová, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Si usted puede darse cuenta, lo que dice la palabra de Dios correlativamente tiene un fundamento firme y sólido en cuanto a lo que Dios puede hacer respecto a la promesa que ha dado al hombre de poder salvarlo, de poder rescatarlo de la condenación a donde iba, porque él iba directo por haber desobedecido a la muerte eterna, a la condenación, al infierno eterno, sin posibilidad de vivir para Dios, sino que iba a morir y viviendo una eternidad en el dolor, en la aflicción. Y eso nosotros lo fundamentamos en la palabra del Señor. Por eso dice lo siguiente, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Usted puede decir, pero es que sus huesos estaban secos. Sí, es porque está refiriéndose aquí al pueblo de Israel, que aunque estaba vivo y sufriendo, ¿no es cierto?, allá donde estaban ellos casi esclavos, había angustia, había aflicción, se había terminado la esperanza para ellos, no tenían ninguna esperanza de poder volver a su tierra, y muchos a la vez murieron allá en esas tierras, pero aquellos que venían,
que ya habían nacido allá, tenían en su corazón la esperanza de volver a su tierra. Entonces este pueblo, por el pecado, volvió atrás. Cayó, ¿no es cierto?, en la desobediencia de los mandamientos que Dios le había dado, y allí estaban como huesos secos. Mas Dios en esta visión que muestra, ¿no es cierto?, el profeta le dice que estos muertos, estos huesos secos que era el pueblo de Israel, Él los haría vivir, porque Él es Dios, Él los creó, Él los hizo su pueblo y los levantaría, aunque eran huesos secos sin esperanza, Él les daría vida. Entonces, amado, dice, yo pondré en vosotros espíritu y sabréis que yo soy Jehová. Una cosa importante, mientras el hombre no reciba a Dios en su corazón, no va a poder adorar ni bendecir a Dios con un conocimiento poderoso y tangible en su vida, sino que siempre va a tener la duda, lo va a arrastrar a vivir una vida secular, muerta para Dios. Una vida muerta para Dios, porque estamos vivos. Aquellos que no creen en Jesús están vivos, pero están muertos a la vez. ¿Por qué? Porque como dice aquí, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. El mundo en general que no cree está vivo secularmente para el mundo, pero muerto para Dios. Muerto para Dios. Solamente cuando el hombre que ha vivido, ¿no es cierto?, en la desobediencia, lejos de Dios, y ha caminado, se ha envalentonado con las cosas seculares, con las cosas del mundo. Vive para el mundo, pero no vive para Dios. Vive creando cosas en el mundo, pero no creando, ¿no es cierto?, en su ser, ¿no es cierto?, a través de la fe, ese día glorioso que un día el Señor lo prometió y que Él es fiel para cumplirlo. En Primera de Tesalonicenses dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces vemos que Dios cumple la promesa con su pueblo Israel, lo volvió a Israel, volvió Dios a mirarlo como su pueblo, y hoy día son un pueblo grande, un pueblo poderoso, un pueblo que Dios sigue dándole, ¿no es cierto?, sabiduría para poder vivir en este mundo secular, aunque ellos no han reconocido a Jesús como su Salvador. Pero venido el Señor Jesús, vemos que cuando el Señor vino a esta tierra, vino a cambiar todas las cosas. El pueblo de Israel estaba en los ojos de Dios para servirle, y por eso Él los necesitaba, y necesitaba levantarlo para que su palabra resurgiera con poder a toda la humanidad. Pero cuando llega el Señor Jesús, y nos encontramos en Gálatas 3:28 lo siguiente, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces Dios unificó lo antiguo con lo nuevo, todo lo del Antiguo Testamento con el Nuevo, y lo trajo para que viviera bajo el alero de la gracia de Jesucristo, el cual Él muere en la cruz, Él da su vida en la cruz, y nos topamos con estas palabras que tenemos aquí en este trozo de la Escritura. Estando Jesús en la tierra, nos muestra lo siguiente: ante la muerte de su amigo Lázaro. Su amigo Lázaro ha muerto y él viene ante la noticia, y allí sus hermanas le dicen, lo esperaban, verdaderamente deseaban que Jesús estuviera allí, y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Amén. Le dice, tu hermano resucitará. Entonces vemos que aquí Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Ella tenía claro, porque creía que Jesucristo y en la resurrección que Jesús le había hablado, ella creía, pero no creía que Jesús tenía poder para levantarlo de la muerte, Entonces Jesús le dice con autoridad, tu hermano resucitará. Amén. Entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tenía fe ella,
pero no la suficiente, y eso es lo que muchas veces le falta a mucha gente, no la suficiente fe como para creer de que hoy, en este momento, en el momento que lo necesita, en el momento angustiante, Dios puede hacer un milagro, Dios puede resucitar una vida, Dios puede, no importa por último que muera, pero de esa muerte física lo eleva a una vida en el espíritu para entrar al descanso, al reposo de Dios. Que el Señor le bendiga. Entonces Jesús le dijo a Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Ya? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué quiero decirle esto? Que en este mundo hay dos tipos de gente. Gente que vive en este mundo, incluso muchos dicen creer en Dios, pero nunca han conocido a Dios en espíritu y verdad. Entonces, si no conoce a Dios en espíritu y verdad, como dicen las Escrituras, él está vivo, pero muerto en el mundo. Está vivo, pero muerto. Usted se puede pellizcar, un pellizco le puede doler, pero eso no indica que usted esté vivo en el espíritu. Por lo tanto, Dios quiere que aquellos que están hoy día viviendo secularmente no sigan en esa vida muertos en vida, sino que puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dice Romanos 10:9. Bendito nuestro Dios, que si creyeres con tu corazón, ¿ya? Que si creyeres y confesares que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y porque Jesús dice la palabra, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y se da la mano con lo que Jesús antes de morir dice. Dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Tenía poder del cielo, tenía poder del Padre, tenía el poder del Espíritu Santo para traer y suplir todas las necesidades de cualquier hombre y mujer en esta tierra, aún levantarle de la muerte. Amado, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Cuántos están muertos lejos de Dios? Muchos. Pero si usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ya? Y que Dios le levantó de los muertos, usted va a poder tener allí, ¿verdad?, la respuesta en su vida. Dios le guiará a su vida al arrepentimiento, porque usted lo primero que entenderá que es pecador y que necesita arrepentirse y que Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados, porque si usted vive en sus pecados dice que morirá, pero aquel que Dios perdona sus pecados, él tendrá vida, y además de eso, para esta vida y también en la venidera, Dios le dará vida eterna. Amado, quiero decirle que ¿qué significa realmente la resurrección de los muertos? La resurrección significa vida espiritual para los que están vivos. Hay mucha gente que vive pero está muerta. Y hacen cosas en este mundo secular, muchas obras, pero está muerto. Dan muchos consejos de acuerdo al conocimiento que tengan, pero están muertos, y todos los consejos que dan son para que este mundo secular. No, esos consejos no le dará, no tienen nada que ver con la vida de Dios, con la vida que Dios nos dará en la vida eterna, no tiene nada que ver. Muchas cosas el hombre puede hacer con su inteligencia, sabiduría en la tierra. Puede hacer grandes edificios, puede hacer grandes máquinas, puede transformar las telecomunicaciones, el internet, todo lo puede hacer aquí en la tierra. Pero lo que no puede hacer con su inteligencia es poder salvarse, porque la obra de Jesucristo está hecha en la cruz y cuando Él muere, ¿verdad? Y el Padre le resucita. Y así como el
Padre le resucitó a través de la obediencia para que cumpliera, ¿no es cierto?, el propósito, para que nosotros pudiésemos atender a la voz de Jesús. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Padre resucitó a Jesús, y ese mismo Padre, a los que creen en Jesús, a los que abrazan el Evangelio de salvación, Dios les resucitará en el día postrero. Pero usted hoy debe creer al Evangelio del Señor Jesucristo y declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amado, que el Señor le bendiga. ¿Cuál es su condición de vida? Amén. ¿Ya? Si queremos, hermanos, entender qué significa realmente los muertos, y si queremos entender a qué nos referimos cuando hablamos de la resurrección de los muertos, tenemos primero que entender quiénes son los muertos en vida. Hay muertos en vida, y nosotros, los cristianos, estuvimos muertos también en vida, pero cuando creímos en el Señor Jesucristo, arrepentimos nuestra vida, confesamos nuestros pecados, y Dios nos dio vida, depositando sobre nosotros el Espíritu Santo, haciendo nuestro corazón un templo para Él, donde Él dirige la vida del cristiano, lo guía por su Espíritu Santo a toda verdad y justicia, y lo sella para salvación y vida eterna. Amado, entonces tenemos que entender primero quiénes son los muertos. Y cuando hablamos de los muertos, sabemos que todos aquellos cuyos corazones dejaron de latir, y que ya no respiran, son gente muerta. Es gente muerta, ya sea que haya creído o no haya creído. Los que creyeron estarán en el reposo de Dios, y también los que han muerto están también allí esperando ese día en que serán resucitados para condenación. Cuando hablamos de los muertos, sabemos que todos aquellos cuyos corazones dejaron de latir y que ya no respiran son gente muerta. ¿Y qué son personas cuyos cuerpos físicos han muerto? Pero ¿es esto lo que se refiere Dios cuando habla de los muertos? Mire, ponga atención. Quiero que ponga atención. Al principio Adán y Eva escucharon la palabra de Dios, eran capaces de someterse a Dios. O sea, había una obediencia, el Espíritu de Dios estaba en ellos, y Dios se movía en ellos, y ellos se movían en obediencia a Dios. Esa es una relación viva espiritual con Dios, que el hombre se sujete, obedezca a Dios. Pero cuando Dios los creó y llamó seres vivos con espíritu, porque estaba el Espíritu de Dios en ellos. Pero cuando ambos comieron de la fruta prohibida, escuche bien, estando vivos en Dios, cuando ambos comieron de la fruta prohibida del árbol de la sabiduría del bien y del mal, a los ojos de Dios, mire, a los ojos de Dios ellos ya estaban muertos. ¿Entiende? Desde el momento que Adán y Eva, ellos comieron y desobedecieron a Dios, el mandato no comerás del árbol, ¿ya? ¿Entiende? Ellos a los ojos de Dios murieron, estaban vivos pero muertos, separados de Dios. Cuando una persona no cree en Dios, está separado de Dios, está muerto en vida, está muerto en vida. Camina igual que usted, se mueve igual que usted en esta vida, pero está muerto en vida. No tiene vida de Dios en sí. Entonces estaban muertos. Y Dios le dijo a Adán, porque esta fue la orden que le dijo, más del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comieres de él morirá. Y todos los hombres nacidos de mujer que nacen bajo el pecado de la desobediencia, viven en esta vida, pero están muertos. Solamente que Dios, ¿no es cierto?, se complace de los niños hasta una edad determinada, mientras viven, para darles que ellos sean personas inocentes. Pero a partir de que la persona está consciente, ya allí comienza a generar pecado, y se va entrando más y más en el pecado y se coloca más y más lejos de Dios. Entonces, por eso es que se predica el Evangelio, para que los que crean en Cristo, crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él lo envió para darnos vida juntamente con Él. Entonces, por eso Él murió en la cruz. Murió en la cruz por nuestros pecados, y Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amado, queremos
conversar con usted este tema porque es muy importante que sepa hacia dónde usted dirigir su vida. Amén. En Génesis 2:17 dice, y la Biblia en Mateo 8:21-22. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, esto es Mateo 8:21-22, le dijo, Señor, dame permiso, licencia, para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entiende usted? Aquellos que no siguen a Jesús están muertos. Y él como muerto puede ir a enterrar a los muertos. Pero el que está vivo ante la voz de Dios no está para enterrar muertos, está para seguir al que vive para siempre. Jesucristo es la resurrección y la vida, y a Él es el que hay que seguir. De modo, ¿qué significa realmente los muertos? Quiero que usted lo entienda. Los muertos son los que se oponen y se rebelan contra Dios. Esos son. En este mundo está rebelado contra Dios. Todos están rebelados contra Dios. ¿Qué significa realmente los muertos? Los muertos son los que se oponen y se rebelan contra Dios. Son los que son insensibles en espíritu y no entienden la palabra de Dios. No entienden ni quieren entenderla. Son los que no ponen la verdad en práctica. No ponen la verdad en práctica y no tienen la más mínima lealtad a Dios. Y son los que viven bajo el campo de acción de Satanás y que son explotados por Satanás. Amado, originalmente el hombre que Dios hizo estaba vivo. Dios lo hizo vivo en el espíritu, consciente de Dios, unido a Dios. Pero debido a la corrupción de Satanás, que mintió, ¿no es cierto?, le hizo desobedecer a Dios, influenciándolo, ¿verdad?, Satanás. Y así estas personas se han convertido en los muertos que no tienen espíritu. Se están convertidos en muertos que no tienen espíritu. Bendito nuestro Dios. Y se han convertido en enemigos que se oponen a Dios. Se han convertido en las herramientas de Satanás. Y se han convertido en los cautivos de Satanás. Los muertos son los que no tienen espíritu, que son insensibles de extremo y que se oponen a Dios. Amén. Además, son los que no conocen a Dios. Estas personas no tienen la más mínima intención de obedecer a Dios. Solo se rebelan contra Él y se oponen a Él y no tienen la más mínima lealtad. Bendito sea el Señor. Ahora quisiera decirle a usted que entendiera, los vivos son aquellos cuyo espíritu han vuelto a nacer. Amén. Que saben obedecer a Dios y que son leales a Dios. Aquellos que sienten que su vida pecaminosa no puede cambiarla sino Dios, y creen que solo Dios es su Señor, Salvador y su Creador, y deben estar bajo obediencia. Por tanto, este pasaje dije con toda claridad que en el origen los hombres creados por Dios eran vivos, poseídos de espíritu. Y hoy también los que creen en Cristo son hombres vivos, poseídos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ellos. Por lo tanto, escuchan la palabra de Dios, son capaces de someterse a Dios y también eran la manifestación de Dios, de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios. Ahora, quiero decirle, ¿cómo resucitan los muertos? Hoy día se necesita saber cómo resucitan los muertos. Es necesario que usted lo sepa para llegar a ser vivos para Dios. Jesús lo mostró en la cruz. La obediencia plena de Jesucristo a Dios con muerte y muerte de cruz. El perdonar en la cruz a quienes se ensañaron con Él, a quienes le mataron, a quienes le traspasaron, a quienes le crucificaron. Bendito sea el Señor. ¿Cómo resucitan los muertos? Es mirando la cruz, mirando que Jesús venció la cruz. La cruz era maldición. Y todo el mundo que no cree en Jesús está bajo maldición.
Y Él venció la cruz y también venció la muerte. ¿Ah? Como ya entendemos que son los muertos. Ahora, ¿entiende usted lo que son los muertos en vida? Entonces Jesús, ¿cómo pueden los muertos convertirse en vida, en gente viva? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que hace Jesús al final a Marta, ¿crees esto? También es para usted. La palabra que hoy día Dios ha entregado su vida. ¿Ah? ¿En qué condición está su vida? ¿En qué condición está mi vida? Cada uno debe dar una respuesta. ¿Tiene vida en Dios o está muerto en vida? Si tiene vida de Dios, es importante que siga haciendo la voluntad de Dios, creciendo en Dios. Y si está muerto en Dios, debe reconocer que es pecador y que solo Jesucristo en su muerte en la cruz pagó el precio de su pecado. Y que si cree en Él y activa su fe en fe, creyendo que Él le libera de esa condición, usted será libre y será un hombre lleno de la vida de Dios. En esta vida y en la vida venidera tendrá la vida eterna. Amado, Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Ah? Además, en el Evangelio de Juan 16:12 dicen, nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Dios siempre tiene muchas cosas que decirle al mundo que no cree. ¿Ah? Mas ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amado, es cuán necesario, amado lector, amado amigo, amado oyente, cuán necesario es conocer la palabra de Dios. Solo así usted saldrá de la ignorancia que lo ha llevado a ser un muerto en vida. Quiero decir, sin vida de Dios. Por no recibir la vida de Dios creyendo en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo y perder su gracia, que es el favor inmerecido para ser salvo de la condenación eterna. Amado, le invitamos a creer, le invitamos a creer. Vamos a orar. Si usted ha sentido que su vida aún está muerta delante de Dios y el Espíritu de Dios hoy día ha tocado su corazón, es necesario que arranque de ahí y pueda asegurar su vida para vida eterna, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y le resucitó y está a la diestra de Dios, hoy intercediendo por mí y por usted. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Cierre sus ojitos usted donde quiera que esté y pídale, Señor, ya no quiero más estar muerto en vida, quiero tener la vida que lleva a la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos. Darnos una oportunidad más de estar delante de ti. Hemos oído tu palabra. Señor, queremos que se anide en nuestro corazón para poder, Señor, asimilarla, Señor, y sacar lo mejor de ella, Padre justo, creyendo y poniendo nuestra vida, obrando en fe y pudiendo, Señor, arrepentir y confesando nuestro pecado, ser libres, Señor, de esa muerte en vida y podamos vivir a través de tu Espíritu Santo para tener vida en esta tierra y en la venidera. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a tener una alabanza. Perdón. Vamos a ir a una bendición, posteriormente vamos a tener una alabanza. Queremos despedirnos todos nuestros hermanos. Un saludo a Elim Global, ¿no es cierto? Está en todo el mundo, en Sudamérica, está en los 4 continentes, Elim Global, trabajando. En los 5 continentes, perdón. 5 continentes. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para nuestros pastores a través de la distancia y que el Señor les bendiga. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por darnos una oportunidad de oír tu voz. Clamamos por los enfermos. Visítale, Señor, a los ancianos, a los niños, aquellos que están en proceso, Señor, de evaluación.
Clamamos, Señor, para que tu mano poderosa se extienda hacia ellos. Sean ungidos por ti, Señor. Y revélate para ellos, Señor, para que puedan guiar sus vidas, Señor, hacia ti y reciban la respuesta que necesitan. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos este momento de estar, Dios mío, reunidos con tu pueblo. Que la palabra del Dios Todopoderoso sea de vida para cada uno de ellos. Padre, pedimos ahora esa bendición del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Que Dios les bendiga.